la obra que nosotros hemos escogido es la novela María de Jorge Isaacs. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con mi compañera Denise Narváez y mi persona Karen Mero. Primero vamos a hablar un poco sobre la biografía del autor. Jorge Isaacs nació en Cali en 1837 y murió en 1895 en Ibagué. Este fue un escritor colombiano que debe su fama a la novela sentimental María, que fue escrita en 1867 y es una de las obras más representativas del romanticismo hispanoamericano. En mayo de 1867 apareció en Bogotá su obra cumbre, María. Esta novela alcanzó un éxito inmediato, hasta el punto de reeditarse en más de 20 ocasiones a lo largo del siglo XIX, reconocida por la crítica literaria como la mejor novela romántica de la América Latina. Esta novela ha proporcionado a su autor el lugar que en la historia literaria corresponde a los clásicos universales. Bien, ahora centrándonos en la novela, el tema central es que María narra los amores desdichados de dos primos en una exploración del mundo interior con el trasfondo de la Colombia de guerras civiles de mediados del siglo XIX, y este ha sido objeto de múltiples análisis a favor y en contra. ¿Por qué ha estado a favor y en contra? Pues sabemos que para estas épocas o también para la época actual no es bien visto que se unan dos familiares como en matrimonio o que tengan una relación. El Valle del Cauca, tierra fértil, donde el sol la baña y la brisa la acaricia. Un lugar donde la caña de azúcar danza con el viento y el olor a café llena el aire. En este paraíso, entre montañas verdes y ríos poderosos, nace nuestra historia. Una historia de amor, tragedia y pérdida, tan antigua como el tiempo. Un valle que ha visto alegría y tristeza, amores intensos y destinos crueles. Aquí, bajo las palmas y el canto de los pájaros, dos almas se encontrarían. Dos almas que, sin saberlo, caminaban hacia un amor profundo, un amor que desafiaría al tiempo y a la muerte. Efraín, un joven de mirada profunda y sonrisa fácil, era hijo de uno de los hacendados más ricos del valle. María, de belleza serena y corazón noble, era su prima, huérfana desde muy pequeña. Cuando sus padres fallecieron, María encontró un hogar en la hacienda de sus tíos, convirtiéndose en mi compañera de juegos y mi confidente. Crecieron juntos, compartiendo risas, secretos y sueños bajo el sol del valle. Su amor, puro e inocente, nació entre juegos de niños y paseos a caballo. Un amor que crecía con miradas cómplices, manos entrelazadas a escondidas y la promesa silenciosa de un futuro juntos. Pero el destino, caprichoso e implacable, tenía otros planes. María, la niña de sonrisa fácil y ojos llenos de vida, cargaba con una sombra. La misma sombra que se había llevado a sus padres, la epilepsia. Una enfermedad que, como una tormenta inesperada, amenazaba con oscurecer mi futuro. A pesar de la tristeza que esta enfermedad traía, Efraín se mantuvo a su lado, prometiendo protegerla y amarla sin importar nada. Su amor, lejos de disminuir, se fortalecía ante la adversidad, convirtiéndose en una luz de esperanza en la incertidumbre. Los años pasaron, tranquilos como el río Cauca. María, cada día que pasa a tu lado, siento que nuestro amor se hace más profundo, más intenso. Efraín, estas tardes entre libros, paseos a caballo y charlas bajo las estrellas son mi mayor tesoro. La hacienda familiar era su refugio, un mundo donde el tiempo parecía detenerse. Mira, María, cómo los trabajadores nos miran con cariño. Ellos saben lo que sentimos el uno por el otro. Sí, Efraín, somos la imagen de la felicidad. Dos almas destinadas a estar juntas, o al menos eso creíamos. Pero el destino, como ya sabemos, suele tener otros planes. A los 14 años, la vida de Efraín cambió de repente. Efraín, he decidido enviarte al extranjero para que estudies. Es una oportunidad que no puedes perder. Pero padre, no quiero alejarme de María, de nuestro valle, de mi vida aquí. Pero su padre, con la sabiduría de la experiencia, le hizo entender que la separación era necesaria para un futuro mejor. Hijo, sé que es difícil, pero esto es por tu bien y el de todos nosotros. María, con el corazón roto, te prometo que volveré a tu lado lo antes posible. Efraín, te esperaré sin importar cuánto tiempo pase. Y así, con lágrimas en los ojos y promesas en el aire,
Efraín se despidió de su amada María. María empezó a sentir síntomas de epilepsia, la misma enfermedad que había matado a su madre. El padre de Efraín, al ver la preocupación y del deseo de Efraín por estar con María, decide hablar con Efraín sobre los riesgos de la enfermedad de ella y el sufrimiento que le traería a ambos jóvenes. El padre le propone que si después de irse a estudiar 5 años a otro país y se sigue enamorado de ella, él le daría el consentimiento para que se casen, a lo cual el chico acepta y se va a estudiar, pero durante la ausencia de Efraín, la chica María empeora de salud, por lo tanto ella mandó a buscar a Efraín y al enterarse él de esto decide viajar a su casa lo más pronto posible. Cuando Efraín llega, se da cuenta de que María ya había muerto y se siente mal por no haber pasado los últimos días con María. ¿Cuáles son los personajes principales? Tenemos a Efraín, que es el protagonista y el narrador de la novela. Se trata de un joven que regresa a la hacienda paterna en el Valle del Cauca. Luego de haber cursado estudios en Bogotá, vive un amor idealizado e imposible con María, su prima huérfana, que también ha sido criada en esa casa. Tenemos a María, que es la enamorada de Efraín, a quien ella también ama, es hija de Salomón y Sara, adoptada por sus tíos a los 3 años de edad, donde fue que quedó ya huérfana. Tenemos al padre de Efraín, que su nombre es Anselmo, aunque pocas veces se lo llama así a lo largo de la novela. Y por último tenemos a la madre de Efraín, quien es una persona amable, afectuosa y leal. Es una esposa y madre tradicional, obediente a los mandatos y valores de la familia. Bien, ¿qué crítica podemos hacer respecto a esta obra? Como ya lo mencioné, habrá muchos puntos, muchas personas que estén de acuerdo a la unión de estas familias, haciendo énfasis en el romance, y otros que no, por el tema de que estos dos eran familiares y no solamente era la prima, sino que también era su hermana, porque fue adoptada por su padre. Entonces se ve un poco mal visto de que estos dos puedan unirse como pareja. Sin embargo, el padre y la madre de Efraín aceptan este amor. Por lo tanto, es mal vista. Sin embargo, hay unos que aceptan esto, pues no es que tienen la sangre directamente como si fueran hermanos de sangre o padre e hijo o madre e hija. Sin embargo, no quita el hecho de que siguen siendo familiares cercanos y que también crecieron como hermanos criados en la misma casa. Nos podemos hacer la pregunta de qué motivó al autor Jorge Isaacs a escribir la obra María. Este buscaba espacios idílicos como fuente para escribir su obra, es decir, la obra no solamente se centra en contar la historia de estas personas enamoradas siendo familia, sino también describe el entorno campirano de una forma sutil, demasiado descriptiva, en donde se muestran los campos y mentalmente se puede hacer una imagen de lo que el autor quiere dar a conocer, más que todo en los valles de Colombia y donde la historia se narra, que es el Cauca. Ahora vamos a analizar qué dicen ciertos autores acerca de la novela María, sabiendo bien que esta novela es muy controversial, ya que data algo que en la actualidad es muy mal visto por las personas, pero en aquella época estaba muy normalizado porque las personas conservaban sus apellidos y su linaje. Como primer autor tenemos a Antonio Gómez Restrepo. Él analiza el contexto histórico de la novela, argumentando que la relación entre los protagonistas, en este caso María y Efraín, no es solo un asunto romántico, sino también un reflejo de las costumbres de la época. Gómez Restrepo sostiene que Isaacs representa una realidad social en la que las uniones consanguíneas se consideraban apropiadas, particularmente en las familias que deseaban mantener el control sobre sus propiedades y sobre el estatus. Como segundo autor que habla acerca sobre la novela María tenemos a Carlos García Prada. Él habla sobre el costumbrismo y los lazos familiares en María. Carlos García Prada, en su ensayo El costumbrismo en la novela hispanoamericana, se enfoca en cómo Isaacs presenta a la familia como el núcleo de la estructura social en la novela.
García Prada subraya que el hecho de que Efraín y María sean primos no es incidencial. Refleja cómo las clases altas protegían sus intereses económicos y sociedades mediante matrimonios dentro de la misma familia. Y por último tenemos a Ángel Rama, que él habla sobre las tradiciones patriarcales y el linaje. Él nos dice que Isaac describe una sociedad en la que la preservación del linaje era primordial, y los matrimonios entre familiares servían como una forma de asegurar la pureza de la sangre y la continuidad del apellido. Para autores como lo son Gómez Restrepo, García Prada y Ángel Rama, estas relaciones familiares que se dan en la novela María no solamente reflejan las normas sociales de la época, sino que también ellos profundizan en la crítica de las estructuras patriarcales y los costos emocionales asociados a la preservación del linaje y de la clase. Pues bien sabemos que en ese entonces mantener el linaje era muy valioso, porque las personas adquirían un poco más de poder preservando el linaje y el apellido. Análisis crítico de la novela María, escrita por Jorge Isaacs desde mi perspectiva. Bueno, si bien sabemos que María es una obra clave del romanticismo latinoamericano, y al leerla me vi inmersa en una trama que explora temas fuertes en la actualidad, como lo son la unión de familias, el amor, la muerte y la idealización del pasado. Esta novela está ambientada en el Valle del Cauca, exactamente en Colombia. Bueno, lo que aquí destaca en esta novela es la relación entre Efraín y María, que son los protagonistas. Es decir, este amor es el corazón de la novela, lo que le da vida a la novela. Bueno, desde el principio que comencé a leer la novela me di cuenta que el autor quiere retratar un amor puro. Lo digo de esta manera ya que María y Efraín están profundamente enamorados y su amor es prácticamente casi real, porque lo detalla tan perfectamente que es poco creíble. Esto encaja perfectamente con las características que conocemos del romanticismo, donde el amor no solamente es un sentimiento, sino una forma de existir y de sufrir también. Pero si lo basamos a la actualidad, esto puede ser demasiado exagerado, ya que las relaciones humanas actuales no tienen un amor a sí mismo como el de Efraín y el de María. Y un punto importante en la novela es la presencia de la enfermedad y la muerte de María. Son temas recurrentes que si podemos leer autores que sean del romanticismo, sabemos que María padece una enfermedad incurable. Bueno, desde mi perspectiva, esto refuerza la idea de la felicidad verdadera, o sea, que es hemífera, ya que María y Efraín se querían demasiado. Su amor era tan puro, pero al final ni siquiera lograron estar juntos por la enfermedad de María. Y esto es cuando me refiero que digo es el punto clave, que la enfermedad de María sirvió para resaltar que el amor perfecto, o sea, el amor es casi irreal, o sea, es imposible, ya que los separó a ambos. María es una novela un poco conmovedora y a la vez muy controversial para los lectores actuales, pues ya como bien se dijo, la unión entre familias, eso es un poco fuerte en la actualidad. Bueno, y para finalizar, podemos decir que María es una novela profundamente romántica, extremadamente romántica. La muerte y la naturaleza, ya que está ambientada en el Valle del Cauca, y el Valle del Cauca es un sitio tipo campo. Algunos elementos como los podemos observar, como es la idealización del amor y los roles de género, pueden parecer actualmente anticuados, pero la obra sigue siendo valiosa por su capacidad de evocar emociones intensas y por su retrato nostálgico en el mundo perdido. Para los lectores contemporáneos, la novela puede resultar una experiencia rica en sentimientos, pero limitada en representación de relaciones humanas complejas y realistas. La novela María, vista desde una óptica moderna, también puede verse como una historia que idealiza la tragedia
el sufrimiento en el amor. Así también podemos poner de referencia la novela Romeo y Julieta.